Voy a empezar a grabar, ya estoy grabando. Y el último tema es la nomenclatura, ¿no? Hemos visto desde principio a fin cómo se involucraba lo que son la materia, ¿no? Cómo se compone la materia, propiedades de la materia, etc, etc. Vimos orbitales, vimos la teoría atómica, y luego vimos las propiedades de los elementos, vimos que hacen enlaces, vimos cómo se forman más o menos y se dibujan imaginariamente, ¿no? Como una regla que se llama la regla de Octeto, por Lewis, y ahora pues falta nombrarlos, ¿no? Yo les he hablado mucho de algunos compuestos, les he dicho, por ejemplo, el cloruro de sodio, les he hablado del ácido sulfúrico, les he hablado del ácido clorhídrico, les he hablado del amoníaco, del acetileno, les he dado nombres, ¿no? Pero no les he dicho cómo se nombran. Los últimos 2 días de la unidad se los vamos a dedicar a ver las reglas básicas para nombrar compuestos inorgánicos, porque es lo que nos compete ver en este curso, compuestos inorgánicos, y a partir de eso, pues poder formular el nombre correcto de esos compuestos, ¿no? Eh, Imagínense aprenderse los nombres de memoria, ¿no? De todos los 20 millones de compuestos que existen. Como dice el texto, sería imposible, ni cerca, ¿no? Yo me sé de memoria, pues algunos 500, no sé, pero no crean que se los puedo decir 500 así, una hora hablando de compuestos químicos, ¿no? Sino que los veo y me acuerdo cómo se llama, pero no es porque los tengan presentes, ¿no? No es que lo grabe en mi cerebro. Simplemente la práctica nos hace familiarizarnos con los elementos, con sus símbolos, y ya a la hora que lo vemos digo, ah, pues esto es una sal, esto es un ácido, esto es esto, y se llama así. Pero eso pues, lleva tiempo, lleva práctica. Aquí lo único que vamos a ver es una simple y sencilla, bueno, una serie de simples y sencillas reglas para poder nombrar los compuestos inorgánicos más simples. Y los compuestos inorgánicos más simples, de acuerdo a nuestra sistematización, que aquí se las puse, ¿no? UPAC. UPAC se funda en 1919 con la propuesta de decir, vamos a ordenar la cantidad de compuestos que existen en el mundo, que conocemos, y vamos a darle una sistematización. Vamos a decir, bueno, se van a nombrar de acuerdo a estas características, de acuerdo si son metales, no metales, si están compuestos con esto, si llevan hidrógeno, si llevan oxígeno, si no llevan nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos ponen las reglas. UPAC es, en español, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y en inglés pues sus siglas son UPAC, ¿no? En español no tiene mucho sentido sus siglas, por eso seguimos usando las siglas en inglés. Y el primer compuesto que vamos a analizar de acuerdo a las reglas de ellos sería los, vamos a dividirlo por tipos, serían las sales binarias. Entonces las sales binarias es el tipo más común de compuestos inorgánicos y más sencillo. Simplemente se les decimos compuestos inorgánicos binarios simples porque se componen de dos, no binario es dos. Se componen de dos elementos y en realidad son compuestos iónicos porque se componen de un catión y de un anión. Y es todo. Un catión y un anión que se unen hacen una sal binaria. Como el cloruro de sodio, ¿no? El sodio y el cloro, acuérdense que el cloro le roba el último electrón al sodio, entonces queda positivo el sodio, negativo el cloro, y hace lo que nosotros conocemos como la sal binaria de acuerdo a las dos palabras que se nombran, separadas por un espacio, sería el anión primero. El anión es el cloro, acuérdense que el cloro tiene carga negativa, por lo tanto es anión, y con terminación uro. Entonces en el caso del cloro sería cloruro, cloruro, y de el nombre del catión o el nombre del metal, sodio. Entonces sería cloruro de sodio. Y esto aplica para todos, ¿no? Entonces siempre va a ser primero el no metal, terminación uro, más el nombre del metal, así sin cambiar su terminación, sodio. Cloruro de sodio. Y aquí a un lado yo tengo un paréntesis porque el paréntesis va a indicar, en dado caso, si el sodio tiene más de un estado de oxidación. Hay elementos, recuerden, regresando al término de estado de oxidación, hay elementos que tienen más de un estado de oxidación. Este paréntesis indica que si el sodio tuviera más de un estado de oxidación, tendríamos que indicar qué estado de oxidación está usando el sodio y los escribe en números romanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque
el catión es importante. El catión es el que cede los electrones en este caso. Es un donador de electrones. Y dependiendo de cuántos, pues va a ser la cantidad de átomos que va a haber alrededor. Y vamos a analizar varias cosas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Pero primero quiero que ustedes copien esta tablita. Que sería ya agregando a estos tipos de sales, ya agregando la terminación uro a los elementos más comunes que forman sales binarias, que sería, por ejemplo, el carbono, carburo, el silicio, silicuro, el nitrógeno, nitruro, fósforo, fosfuro, y luego también el oxígeno no forma oxiduro, no forma eso, es óxido. El azufre, uno pensaría que sería pues azufruro, pero no, es de acuerdo a la S de la tabla periódica, de su símbolo elemental, es fluoro. Así como, por ejemplo, el fluoruro, unos ponen fluoruro y está mal escrito, ¿no? Es fluoruro, fluoruro. Y también el yodo. El yodo es donde también escriben muy mal a veces y ponen iodo. Y no es así, ¿no? En el castellano es con Y y es yoduro. En el inglés es iodine y viene del latín iodine. Entonces, en el castellano nosotros usamos Y, pero pues tienen una pronunciación muy similar, ¿no? Ustedes quieren pronunciar iodo y yodo, pues casi casi suena igual, pero en letra es muy diferente. Se los digo porque si hiciéramos un examen presencial, yo califico mucho eso, ¿no? Que ustedes escriban bien lo que es el elemento y el compuesto. Aquí pues va a ser un examen a distancia y pues va a ser opción múltiple casi casi. Y ustedes también pues van a escribir algunas veces el nombre del compuesto. Así que tengan mucho cuidado en cómo escogen las letras correctas, ¿no? Para que no se vayan a equivocar. Generalmente donde más se equivocan es en el azufre, y en el yodo y en el nitrógeno. Así que pongan mucha atención. Pueden tomar un screenshot a esto o pueden copiarlo manualmente. Pero básicamente esas son las terminaciones uro de los elementos más comunes que forman sales binarias. Nada más aplica para sales binarias, no se vayan a revolver. Vamos a ver hoy y mañana varios grupos de compuestos para poder entender mejor lo que es la nomenclatura. La actividad de esta semana va a ser un pequeño quiz muy sencillo para que ustedes se vayan dando cuenta pues, cómo va a ser el examen. El examen es el miércoles y el examen pues llegaría hasta donde veamos mañana. Lo que veamos mañana, eso va a venir. Ok. Bueno, ¿ya lo copiaron? Espero que sí. Está muy serio hoy. Ok. Entonces, a la siguiente tabla yo necesito que le tomen un screenshot. Ay, perdón, Alondra. Ya casi la terminaba, entonces lo voy a seguir ahí. Entonces, a la siguiente tabla le van a tomar un screenshot porque está muy larga y la vamos a usar hasta mañana. Pero la quise incluir aquí para que ustedes vean los aniones y los cationes más comunes. Recuerden, las sales son compuestos iónicos. Tienen anión y catión. Y hay veces que esos aniones y cationes tienen más de un elemento. Cuando tienen más de un elemento, ya no son sales binarias. Son sales terciarias o cuaternarias u oxisales que ya no competen a nomás un catión en un sencillo. Y esas tienen otras reglas que las vamos, si alcanzamos a verlas, las alcanzaríamos a ver mañana. No hoy. Hoy vamos a ver los sencillos. Pues el examen es de 1 hora, a la hora de clase. No más, no menos. ¿Ok? Ok, seguimos. ¿Ya lo copiaron? ¿Sí? Sí, profe, con lo que dijo hace rato los mensajes, yo ayer le mandé un mensaje y una disculpa, la verdad no sabía que como que salía y todo eso, como estamos en cuarentena, pero pues sí me imagino, ¿no? Que tiene vida personal, entonces me disculpo, no sabía, lo siento. No se apure, como les digo, no me molesta contestarles, pero fueron tantos mensajes que hasta me quedé así como que, parece que todo el día estoy mensajeando. Sí, Eso fue el no, detalle. A lo mejor normalmente no recibía tantos, pues. Y creo que, pues sí, la práctica que propuso la coordinación estuvo medio rara. Yo entiendo, ¿no? Sus dudas, yo entiendo que hubo un error de edición ahí.
Y pues no estábamos en laboratorio como para poder ver el experimento y que se relacionara más con los conceptos teóricos. Yo entiendo, pues, es la situación que tenemos ahora. Sin embargo, pues el domingo aprovecho para ir al mercado, en realidad, y luego cocino, y luego a veces, pues estoy viendo una serie, ¿no? Ahí en mi tele bien a gusto y me llegan los correos y digo, "Ah, tengo que poner pausa y pues ahí tengo que pararme, irme a la computadora, a ver qué era la tabla y ya me pongo a ver la tabla. Ah, sí, sí, cierto. Entonces ya veo la tabla y digo, ah, ok, ya le contesto, ¿no? ¿Cuánto perdí? No sé, 10 minutos, 5 minutos, depende de la pregunta, ¿no? Ya le me paro, apago la computadora, me voy otra vez a la sala, pongo la tele y sigo viendo mi serie, mi película. Ayer vi una película muy buena, se la recomiendo. Y pues al rato me manda otro, ¿no? A los 10 minutos me manda otro estudiante, oiga, profe. Y lo mismo me pregunta que el anterior, ¿no? Entonces, una sugerencia que les doy es que usen el foro del Blackboard o que se comuniquen por sus grupos de WhatsApp o Facebook, no sé qué, creo que hicieron un grupo de Facebook ustedes, para ver si ya no contesté esa pregunta, ¿no? A lo mejor, ay, no me quiero ver tan tonto, dicen, pero eso les ayuda. A lo mejor yo ya le contesté desde el viernes a alguien, porque desde el viernes me estaban preguntando la misma cosa, del tiempo de segundos o minutos de la última tabla, y el sábado también me preguntaron, y el domingo también me preguntaron. Entonces yo veo que no hay comunicación entre ustedes, lo cual pues no es problema, ¿no? No es problema, simplemente pues me quita tiempo contestarle a todos. Entonces, si ustedes preguntan también ahí, oigan, ya alguien preguntó al profe esto, sí, ya me dijo que era un error de edición, todos son segundos, ¿no? Ah, ok, gracias. Y ya me evito el hecho de contestarle a 30 estudiantes la misma pregunta, sí, es un problema de edición, ¿ok? Bueno, seguimos. Esta tabla pues necesito que le hagan un screenshot. Ahí les encargo el screenshot. Lo voy a explicar cuando vayamos ternarias y cuaternarias o u oxisales, que son la última parte, porque esto es un poco más difícil de explicar. Pero tomen el screenshot porque aquí nosotros vemos los cationes más comunes, y los aniones más comunes. Si ustedes combinan este con este, pues básicamente tienen un compuesto, ¿no? Por ejemplo, un anión es el bromuro, y lo combinan con aluminio, lo que van a obtener es bromuro de aluminio. Entonces, así se forman los compuestos, ¿no? Esto les da el hincapié de cómo se llama cada anión y cada cation, y si ustedes los juntan, pues simplemente así se llama, ¿no? Algunos ya indican qué estado de oxidación es, y eso es bien importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos varios estados de oxidación, por ejemplo el cobre, se debe de agregar lo que es el número romano. Y aquí les puse este ejemplo de cloruro de hierro. Déjenme abro mi pizarroncito. Entonces el cloruro de hierro, ¿no? Tenemos cloruro de hierro. Yo ya sé que se llama cloruro de hierro, ¿no? Pero de antemano, si usamos las reglas de lo que dice UPAC, primero pondríamos el anión, que este sería el anión, y este sería el catión. Ya les dije, ¿no? Generalmente los cationes son los metales de transición, y uno que otro no metal. Es raro el no metal que es catión, pero sí hay. Y los aniones generalmente, y ahora sí que un 99% son los no metales. ¿Cómo determinamos eso? Por su estado de oxidación, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla periódica, y por ejemplo el cloro pues trabaja con más menos 1, y el estado de oxidación más común para el cloro es el menos 1, mientras que el hierro está por aquí, el hierro trabaja con positivo 2 y 3. Entonces yo no sé con cuál está trabajando en este compuesto, en el cloruro de hierro. Puede trabajar con 2 o 3, no sé. Hay una regla que se llama la regla de los productos cruzados, que simplemente hago esto. Este 3 lo mando arriba del hierro, y este número que tenga aquí lo mando arriba del cloro. De modo que si yo hago eso, yo obtendría los estados de oxidación del compuesto. El cloro tenía 3, pues sería este 3, y este sería 1. Claro, este sería negativo, y como hay 3 cloros, 3 por 1 menos 3, y tiene 3, sería 0, ¿no?
Recuerden, aquí son compuestos, a menos que se indique lo contrario cuando vean una carga arriba, pero son compuestos neutros. Entonces, este 3, que repetí, es el estado de oxidación. Por lo tanto, ponemos el no metal o el anión, clor, terminación uro, de hierro, y agregamos el estado de oxidación con el que está trabajando el catión en número romano. Y ese es el nombre del compuesto, ¿no? Está fácil, no es muy complicado. Simplemente es identificar el estado de oxidación de los elementos y compuestos. En este caso, pues son las partes elementales. Y sobre todo el del catión, porque el del catión o el del metal es el que va en número romano. Bueno, porque pues en todos aplica así, Germán. Ahora le contesto a Jesús, ¿por qué sería cero en el cloro? Si es un anión, si es un compuesto iónico que tiene carga negativa, no puede ser cero. El compuesto, la suma de las cargas de los dos elementos es cero. La suma. La suma. Si se refería a este, pues sí, es que si yo ya pongo esto, indica que mínimo hay un fierro, ¿no? Mínimo hay un fierro. Y eso te indica que hay 3 átomos de cloro. Aquí hay un invisible. Así como cuando ustedes ponen X, ¿no? Ustedes no ponen una X. Porque pues ya pones la X y está implícito que pues mínimo hay una X. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas con eso? ¿Dudas con eso? ¿No? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Entonces vamos a hacer estos. Tengo aquí 7 ejercicios muy sencillos para ver si dominamos lo que son los compuestos binarios. Quisiera que ustedes los hagan, que practiquen, no nos lleva ni 5 minutos esto. El primer caso pues es exactamente como lo acabamos de ver. Lo primero que tienen que hacer es buscar los estados de oxidación de cada uno de los elementos involucrados. Por ejemplo, en el primero es cobre y es azufre. Entonces van a buscar los estados de oxidación del cobre y del azufre y van a tomar una decisión con cuál están trabajando, porque en este caso hay un átomo de cobre y hay un átomo de azufre. La suma de sus estados de oxidación debe de dar cero porque no tiene carga, es un compuesto sin carga, es neutro. Y ya dependiendo de eso, el B es cloruro de potasio, sí, claro, es cloruro de potasio, pero hay que ver si no tiene diferentes estados de oxidación, ¿no cree? Se los dejo. No, no se va a subir, esto es para clase. Les doy 5. ¿Pudieron con el primero?
sulfuro de cobre, ok. No tiene, pues no tiene más de un estado de oxidación el cobre, ¿o sí? El cobre tiene dos estados de oxidación. Entonces usted tendría que indicar con cuál está trabajando y agregarlo como número romano. Pues los números lo vimos en la clase de estados de oxidación. El método cruzado, bueno, voy a resolver primero. Primero es este, ¿no? El cobre trabajaría con 2 positivo y el azufre con 2 negativo. Menos 2. Si ustedes ven, el azufre es de los que tienen muchos estados de oxidación. Por ahí dice más, menos 2, 4 y 6. Entonces el 2 sería negativo y es lo más natural que va a pasar entre estos dos. Va a ser sulfuro de cobre. 2 positivo, 2 negativo. Nos va a dar 0, ¿no? Si sumamos estos números nos da 0, el compuesto es neutro, entonces ya ponemos sulfuro de cobre, que es como se nombraría, y le pondríamos el 2 indicando el estado de oxidación del catión, o del metal, pues, el positivo. Sí, porque si no lo pone negativo, bueno, para empezar, el azufre en este caso trabaja como anión, al ser el no metal. Entonces, el estado de oxidación debe de ser negativo. Ajá. Acuérdense, el catión o el metal va a ser positivo porque por algo es el catión. Catión es un compuesto iónico con carga positiva, mientras que el no metal va a ser el anión. El anión es un compuesto, pero un elemento iónico con carga negativa. También puede ser compuesto, ¿no? Entonces, evidentemente ustedes van a tener un positivo, por ejemplo, el potasio va a ser positivo, el cloro va a ser negativo, la suma de esto debe de ser 0. Los números, pues ya de antemano yo me lo sé de memoria, pero yo quiero que ustedes lo hagan. El cloro hemos trabajado muchísimo con el cloro, ya hicimos varios ejercicios del cloro. Sí, el número siempre, el número que está subrayado en amarillo, lo vuelvo a subrayar, siempre va a ser el que corresponda al catión, siempre, siempre. ¿Hicieron el segundo? ¿O el B? Nadie. Pues es un cloruro, ¿no? Cloruro de potasio. Sí, cloruro de potasio. Pero aquí aplicamos la de si el potasio, como es en este caso, el potasio tiene nada más un estado de oxidación, cualquier sal que su catión tenga un estado de oxidación no lleva el número romano. Entonces sería nada más cloruro de potasio y ya. Como el potasio nada más tiene uno, pues se entiende, ¿no? Que va a ser la única sal de cloruro de potasio que exista. En cambio, pues por ejemplo en el cobre, pues el cobre va a trabajar con uno y con dos. Entonces hay dos tipos de sales de sulfuro de cobre. En este caso, pues el cloruro de potasio nada más sería una, ¿no? Hicieron el C. Y aquí es uno más y uno menos. Ok. En este caso, vamos a ver lo que hizo su compañera Dariela. Ella dice que es yoduro de bario. Además ahí cheque es yoduro, ¿no? Yoduro, con D.
yoduro de bario, vamos a ver el estado de oxidación. Para empezar, tenemos que determinar si el bario tiene más de un estado de oxidación. Entonces vamos a buscar el bario. A ver, acá está. Entonces el bario nomás tiene un estado de oxidación. Por lo tanto, cuando nada más tiene un estado de oxidación, recuerden, no lleva número romano. Y pues ahí acabé, ¿no? Ahí acabé. Lo único que podría seguir haciendo es que efectivamente este 2 corresponde a que traemos la carga, ¿no? Del bario. 2 positivo. Pero fuera de eso, pues no hay más, ¿no? A ver. Hicieron el D. ¿No hicieron el D? Quiero pensar que están muy concentrados resolviendo los últimos 3. Y el D efectivamente es bromuro de plata. Y ahí terminamos, ¿no? La plata nada más tiene un estado de oxidación, por lo tanto estamos bien. Ok. ¿Alguien se perdió con estos 4? ¿Serían estos? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no llegó a estos resultados? Recuerden, esto va a venir en el examen. Pues sí, el más difícil fue el A, porque nada más el cobre es el único que tenía 2 estados de oxidación. Con los estados de oxidación, pues hay que practicar estados de oxidación, ¿no? Recuerden, si tienen problemas con eso, tienen la gran ventaja de que la clase está grabada y pueden ir a volverla a ver. ¿Cómo sacar los nombres de los compuestos? Ok. Lo primero que tendría que hacer, Eduardo, es identificar qué elementos están involucrados. Por ejemplo, aquí yo sé que hay una K y hay un Cl. Esos sí corresponden a los símbolos químicos que están en la tabla periódica. La K corresponde al potasio y el Cl corresponde al cloro. Entonces, de acuerdo a eso, nos vamos a la regla que yo les puse. Esto es una sal binaria y correspondería a que el no metal, en este caso el cloro es un no metal. Acuérdense que en la tabla periódica se los expliqué que esto que está de este lado son los no metales, estos. Y una sal se compone de un metal y un no metal. El no metal, en este caso el cloro, pues iría en el lado del anión y el metal iría del lado del catión. Las sales son compuestos con carga, bueno, que se componen con un enlace iónico, ¿no? Los elementos traen carga. De modo que si nosotros podemos identificar lo que son los elementos, pues básicamente ya acabamos. Porque si ya sé que, por ejemplo, tiene cobre y azufre, se va a llamar sulfuro de cobre. Nada más tendríamos el problema de buscar el estado de oxidación. Aquí usted tiene que identificar los símbolos, agarrar su tabla periódica y buscar esos símbolos qué nombre tienen, cómo se llama el elemento. Por ejemplo, el B y el A, ¿qué es Va? Usted tiene que buscar en la tabla periódica cómo se llama el Va. La I latina, cómo se llama la I latina. Y luego con la tabla que les di aquí, sería la terminación de la regla, ¿no? El no metal lleva terminación uro y luego ya lleva el catión, ¿no? Ok, hicieron la segunda parte de aquí. Es lo de las fórmulas. Esto es lo mismo pero al revés, ¿no? Es lo mismo pero al revés.
Aquí vamos a buscar la fórmula química del nombre de la sal. Entonces, el primer caso, fosfuro de calcio. Si quieren yo les explico esto y ya ustedes hacen los últimos dos. La ventaja aquí es de que como ya nos puso el nombre y no hay número romano, quiere decir que el calcio nada más trabaja con un estado de oxidación. Vamos a comprobarlo. El calcio tiene 2 más, o sea, 2 positivo. Y el fósforo, está por acá la P, tiene 3 y 5. No, acuérdense que primero va el metal y luego el no metal, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? Como bien ponen ustedes, CaP, CaP. Pero vamos a ver los estados de oxidación para ver si van a cuadrar. El calcio trabajaba con ¿cuánto? 2 más, ¿verdad? Y el fósforo 3 más o 5. Perdón, es negativo, ¿no? Vamos a comprobar. El fósforo nada más va a trabajar con 3 porque el 3 es el que va a estar más positivo o negativo. Entonces 3 va a ser anión. Acuérdense que el no metal es el anión negativo. Y aquí no cuadra, ¿no? Si yo lo dejo así, pues sería -1. Y yo no tengo un compuesto iónico. Yo debo de tener 0. Entonces para este caso, para el caso contrario, lo que ustedes harían es lo mismo, el producto cruzado, pero ahora los números de arriba los van a mandar para abajo. El 2 lo van a mandar para acá y el 3 lo van a mandar para acá. Quedándonos de la siguiente forma. CA2, perdón, CA3, P2. Y ahora aplicamos otra vez, vamos a contar los estados de oxidación, nos debe dar 0. Entonces, este tenía 2 por 3, tiene 6, ¿no? Y sería menos, este tenía 3 por 2, 6. Entonces, ahora sí da 0. A pesar de que tiene un solo estado de oxidación, hay más de un elemento, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula química del fosfuro de calcio. ¿Dudas con eso? Yo, profe, en la multiplicación que hizo ahí del 3 y el 2, Ajá. ¿Qué pasó? ¿cómo es? O sea, porque el 6, el 3 y el 2 y luego le restó el 6 otra vez, pero ya lo multiplicó cruzado, pues eso no lo entendí bien. Ok, lo voy a poner con números diferentes, con colores diferentes. Entonces teníamos CA3P2, ¿no? Que fue el producto de esta sección. De esta sección. El producto es ese. Entonces aquí yo voy a incluir, vamos a comprobar, ¿no? Si la suma de los estados de oxidación me da 0. Entonces pongo el estado de oxidación del calcio. El calcio, como les dije, la tabla periódica nos dice que nada más tiene un estado de oxidación y es 2. Aquí chequen el 2. Ahí está el 2. Y el fósforo, pues tiene un -3, ¿no? Acá está el -3. Entonces ese es el anión y el catión. De modo que el calcio tiene +2 y el fósforo tiene -3. Lo voy a poner en rojo la suma. Yo tengo 3 calcios. Cada uno equivale a 2 cargas positivas. 3 por 2, 6. 6 del calcio. Y luego yo tengo 2 fósforos. Pero cada fósforo tiene -3 carga negativa. Entonces yo voy a multiplicar 2 por -3, -6. Y esto me da efectivamente 0, que sería el neutro, ¿no? Porque es un compuesto neutro. Entendí, profe. ¿Ya? Ok. Ese es el resultado, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Está muy fácil. Es cuestión de nada más mover numeritos, buscar en la tabla periódica, familiarizarse con los elementos y compuestos. Es todo. Su mejor herramienta para todo este curso es la tabla periódica, ¿eh? Todo el curso, todo el semestre lo vamos a usar. Ok, entonces yo creo que pueden hacer las otras dos. Sulfuro de cesio y nitruro de aluminio. Échenle.
Y el primero es el cation y luego un anión, ¿no? No se olviden que va un orden, ¿no? Primero el cation, el positivo, y después el negativo. Y en este caso, el azufre es anión, es negativo. Primero va el cesio y luego va el azufre. Sí, creo que sí, ¿no? El cesio trabaja con +1, si no me equivoco. Sí, +1. Cesio +1, azufre -2. Pues ocupas 2 cesios, ¿no? Está bien. CS2S. Y el último, el nitruro de aluminio, está bien fácil. ¿Pudieron? Bueno, el aluminio, su símbolo es Al, ¿no? ALN. Sí, sí, sí. Así es. No se puede. Prefiero que se equivoquen aquí que se equivoquen en el examen. ALN. Entonces, el aluminio tiene 3 positivo de estado de oxidación y el nitrógeno, como anión, es nada más 3, ¿no? ¿Cuál era el B? Bueno, voy a resolver el B para que Miguel vea. El B sería... ¿Qué era el B? Se me olvidó. A ver. Sulfuro de cesio. Entonces, para el sulfuro de cesio, como les digo, lo primero que tenemos que hacer siempre es irnos a nuestra tabla periódica. Ya si ustedes saben de memoria los estados de oxidación, pues qué bueno. Pero si no, cesio 1, pues sería 1. Y nos iríamos al azufre. Y como les dije, el azufre como anión solo, es 2 menos, -2. Entonces ahora sí, vamos a el compuesto, sería de esta forma. Hacemos lo que les dije, producto cruzado, este para acá y este para acá, y nos quedaría de la siguiente forma. CS2S. Y ya está, ¿no? Ahí acabamos. Está muy fácil, ¿no? Está muy fácil, ya practicaron, ya vieron que la nomenclatura no es más que un par de reglas que son muy delicadas y hay que afinarlas. Donde más se equivocan es en los números romanos, ¿eh? Entonces, miren, pongan mucha atención en los números romanos, siempre busquen el estado de oxidación correcto. Es el mejor consejo que les puedo dar. Vamos a ver lo que nos queda de clase, el siguiente grupo de compuestos, que serían los óxidos. Los óxidos son compuestos que también, sí, porque pues no hay elementos negativos, ¿no? Entonces nada más me indica la cantidad de elementos que hay. El 2 abajo del cesio indica cuántos átomos de cesio hay. Ok, seguimos acá. Entonces los óxidos son compuestos, son sales, ¿eh? Los óxidos también son sales. Por ahí ustedes, los que van al gimnasio, ¿no? Podrán escuchar el óxido nítrico, ¿no? O esa cosa que se echan para hacer más pesas. Y no sé si lo han escuchado. A lo mejor de ustedes no. Son pura gente de bien y no toma esas cosas. Ojalá y no tomen. Chochos y demás cosas, drogas que se echan la gente que le gusta hacer ejercicios anaerobios, ¿no? Para subir músculo, etcétera. No se lo echen, ¿no? Pero son sales, todos los óxidos son sales, al final de cuentas. También se consideran como los sales binarias, pero de otro tipo, ¿no? Porque estas incluyen oxígeno. Y hay una peculiaridad en ellas. ¿Sí? Consisten en que el oxígeno se mezcla con un metal o un no metal, a diferencia de las sales binarias que nada más es metal no metal. Esta involucra que también sea óxido de nitrógeno, por ejemplo,
El nitrógeno es un no metal, pero también puede ser un óxido. Así que la regla general para los óxidos es muy sencilla. Siempre va a ser óxido de y el catión. Siempre, siempre. En este caso, el anión está pegado, ¿no? Siempre va a ser óxido, o oxígeno, perdón. El anión va a ser oxígeno con -2. Y el catión, pues, va a ser variable. Podemos hacer todos los óxidos que podamos encontrar en la tabla periódica con todos los cationes que podamos tener. Siempre aplica. No hay otra regla, ¿no? Entonces, de igual modo, como les dije en las sales binarias, si tenemos más de un estado de oxidación, tenemos que agregar el número, números romanos, ¿no? Entonces, aquí les puse el caso del óxido de hierro, el feo, el clásico feo. El feo está así cuando es óxido de hierro y el hierro está en estado de oxidación 2. Pero si el hierro tiene en su estado de oxidación 3, forma otra molécula totalmente diferente, que es el óxido de hierro 3. Ustedes pueden ver, la molécula es diferente, la fórmula es diferente, por lo tanto la molécula también. Una tiene un hierro y un oxígeno, es un enlace, o sea, nada más tienen doble enlace iónico, ¿no? O sea, robó 2 electrones el oxígeno del hierro y quedó así, ¿no? Pero en el caso contrario, cuando el hierro tiene 3 electrones, como carga positiva, tenemos el caso muy diferente en la oxidación del hierro. Yo los puedo poner como cuando ustedes ven un metal, fierro pues oxidado, ese óxido se forma a diferentes capas. Y el óxido más profundo es el óxido de hierro 3, mientras que el óxido superficial es el óxido de hierro 2. El óxido de hierro 3 tiene menor resistencia a cualquier cosa que el óxido de hierro 2. Por eso, después de mucho tiempo, cuando todo se vuelve óxido de hierro 3, se rompe los metales. Muy sencillo, se rompe el hierro. Pero cuando todavía la corrosión no llega tanto y tenemos más óxido de hierro 2, todavía hay resistencia mecánica, ¿no? Todavía no lo puedo doblar tan fácil, solamente superficial, y todavía tengo hierro puro detrás de la capa de óxido de hierro. Y esto es simplemente pues una reacción química que ocurre con el oxígeno que está en el aire con una pequeña pieza metálica de hierro, ¿no? Puede ser una varilla, puede ser una lámina, puede ser lo que ustedes se imaginan. Pero los dos compuestos tienen propiedades muy diferentes y lo único que se diferencia entre uno y otro es su estado de oxidación. Por eso la química es tan fascinante, porque a pesar de ser los mismos elementos, generan dos moléculas diferentes. Nada del estado de oxidación. Ok, entonces vamos a nombrarlos. Como pueden ver, aquí les puse algunos casos. Idéntico como las sales binarias, tenemos unos 10 minutos para hacerlos y acabamos la clase de hoy. Mañana vemos lo que alcancemos a ver. Espero que alcancemos a ver ácidos, bases y oxiácidos, que sería lo último, ¿no? Entonces, la siguiente parte es nombrar los siguientes óxidos, de acuerdo al sistema IUPAC. Entonces, nombren el primero, el segundo, el tercero y el cuatro. Si ustedes ya conocen los elementos, esto lo acaban bien rápido, ¿no? El primero es óxido de aluminio, el segundo es óxido de litio, el tercero es óxido de cesio y el cuarto es óxido de plomo. Lo único que les queda es, pues, indagar cuál es su estado de oxidación de cada uno. Si ustedes se lo saben de memoria, lo pueden decir directito. Y por eso les digo que no podemos nombrar muchos compuestos con estas reglas. Y por eso uno se sabe muchos compuestos, ¿no? Porque más los veo y ya sé que es óxido de, óxido de, óxido de. Muy fácil. ¿Cómo quedó entonces? Claro, claro, debe de dar cero. ¿Por qué, Víctor? Porque en este caso, ni una molécula que está representada ahí tiene carga. Todas son neutras. Cheque bien, Miguel, porque si no me equivoco, el aluminio como catión creo que nada más tiene un estado de oxidación, ¿no? Y si nomás tiene un estado de oxidación, pues no lleva números romanos. A ver, me quiero equivocar. Sí, nomás tiene el 3. Entonces, así es. Sería óxido de aluminio. Y listo. No lleva ni números. Bien fácil.
Así va a ser el examen, ¿no? Bien fácil, no lleva número. Por cierto, ¿no? Estudien bien porque en el examen yo les puedo poner, y voy a mover la diapositiva, perdón. Les puedo poner nombre del siguiente compuesto y les pongo el feo. Y yo les pongo de opción múltiple óxido de hierro, sin número. Y luego le pongo óxido de hierro 2. Y luego le pongo óxido de hierro 3. Y luego le pongo el inciso D, ninguna de las anteriores. Entonces muchos van a decir, pues es óxido de hierro 2. Otros van a decir óxido de hierro 3. Otros se les va a olvidar que existen los números y van a poner óxido de hierro porque dicen, pues nomás tiene no tiene ningún numerito aquí, pues no tiene número. Entonces tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado porque pues, puedo ser mañoso y jugar con sus sentimientos, ¿no? Y decir, pues si era óxido de hierro, las tres son óxido de hierro. Y así se equivocan, ¿no? El B, óxido de litio, pues el litio no tiene otro estado de oxidación más que el 1, ¿no? Entonces, pues sí, óxido de litio. Si no me equivoco, el litio nomás tiene 1, sí, litio 1. Ajá. El examen, pues no vendrá mucha teoría, va a abarcar todos los temas de la primera y la segunda unidad temática, pero no son muchas preguntas. Entonces, yo programé 20 preguntas, pero ustedes en su examen le van a aparecer 5 preguntas aleatorias. Entonces, puede ser de cualquier tema de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Ok? Ya les estoy diciendo cómo va a venir el examen. Sí, sí, así es. No ocupa mucho tiempo. Va a ser, pues Blackboard tiene la ventaja, ¿no? Yo pongo un banco de preguntas, yo puedo poner 100 preguntas si quiero, y a ustedes, yo les digo, pues pónganle 10, y a cada uno le va a dar 10 preguntas diferentes. Es lo que les digo, pues son las estrategias que yo uso para asegurarme que ustedes no copien. Si fuera un mundo honesto no tendría que hacer esto, ¿verdad? Pero pues no es. Sí son, pues no he decidido si pongo 5 o 10, pero probablemente sean entre 5 y 10. Todavía no he decidido cuántas. Sí, Rubén, generalmente son complicados, ¿no? Yo prefiero hacer los exámenes presenciales, pero pues tengo que hacer exámenes virtuales de esta manera. El examen vale el 50% de su calificación final, pero los promedios, ¿no? O sea, el promedio de 4 exámenes equivaldría al 50%, no, 45% de su calificación final, ¿no? Algo así. Sí, si no, pues no, ya. Esperemos que la próxima unidad podamos hacer el examen presencial, ¿no? Si cambia la política de este asunto. Más o menos, si usted tiene todos los puntos del examen, o sea, del 45% del primer examen usted saca 100, porque el examen va a evaluarse del 0 al 100, pero al final se va a multiplicar por punto 45, ¿no? Y va a sacar el promedio de los exámenes. Si usted saca todo bien, pues sí, más o menos cada uno valdría 12 y algo. Pues yo tampoco iría, pero pues ¿qué le cuento, Alondra? La verdad es de que aquí en mi hogar ya nos enfermamos. A mí, gracias a Dios, no me pasó nada. Fui asintomático, ¿no? Nada me dio. Y, pues ni modo, no quisiera contagiar a nadie, pero si nos obligan a ir, pues yo tengo que ir. De eso vivo, es mi trabajo. ¿Qué tan posible es que volvamos? No sé, un 20-30%, ¿no? No hay que quitar el dedo del renglón del 0%, pero tampoco creo que sea mayoría, o sea, mayor probabilidad de regresar que no regresar. Creo que es mayor la probabilidad de no regresar que de regresar. Y hacen bien, Alondra, porque a cada quien le pega bien diferente. Yo he perdido gente cercana a mí por el COVID.
Y pues a mí, como le digo, por mi tipo de sangre, por mis defensas, por no sé, no me dio. No me dio, fui asintomático, pero sí conozco muchos casos de que les pega bien diferente, ¿no? Un caso leve de COVID son 4 días de fiebre, dolor intenso muscular y te fue bien. Pero el dolor intenso muscular es como si hubieras entrenado en el gimnasio todo el día y al día siguiente no puedes ni mover una articulación. Eso es un caso ligero del COVID. El caso más, pues ojalá que todos los dieran, ¿no? Que sería asintomático como me pasó a mí. Pero dudo mucho que sea muy común eso. Y luego se viene el rebote, como bien dicen ustedes, ¿no? Por eso están vacunando a todos en todos lados por la influenza. Sí, a largo plazo sí les digo a todos, ¿eh? A todos les digo que tarde o temprano, en un año, nos vamos a enfermar. Es inevitable el hecho de que en algún momento contraigamos la enfermedad. Lo que se busca, pues, es no saturar eso, ¿no? Lo que dice José de Jesús. No saturar el sistema médico. Hay gente que sí va a necesitar equipo médico y pues no quisiéramos que todos nos enfermemos al mismo tiempo. El óxido de cesio, pues el cesio trabaja con 2 más. El cesio está acá. No, trabaja con 1. Por lo tanto, no se escribe el 2, ¿no? Hasta luego, Miguel. Ya acabamos la clase, de hecho, ya dejaré de grabar.